En este video te voy a dar el paso a paso exacto que aplicamos nosotros para pasar del cero absoluto a más de $5.000 al mes de forma recurrente. Y como puse acá, cuando digo de cero, me refiero a ya sea si estás en cero o si estás debajo de los $1.000, que sería más o menos lo mismo. Quiere decir que estás recién empezando, ya sea si sos editor, experto en contenido o todavía no emprendes, no haces nada y estás en este video para poder aprenderlo, ¿sí? Te voy a mostrar, como les pongo acá en la diapositiva, el paso a paso exacto que aplicamos en nuestro caso. Quiero que este video no sea hablado por encima, sino ir mostrándole casos reales de cómo lo aplicamos nosotros. Qué fue exactamente lo que hicimos que nos ayudó a pasar del cero absoluto, en este caso nuestro cero sería ser empleados, estar en la universidad, a pasar el trayecto de ser editores, como muchos saben, que les voy a ir mostrando más adelante, a pasar a ser expertos en contenido, a por último pasar a ser expertos en contenido con inteligencia artificial. Todo ese trayecto les voy a pasar a contar el paso a paso que aplicamos para que en este caso no importa en qué posición te encuentres al día de hoy, puedas aplicar cualquiera de esta información que te estoy dando acá y puedas conseguir resultados. No solo te voy a mostrar qué hicimos, sino qué habilidades tuvimos que aprender para pasar del cero absoluto a más de $5.000 al mes. Y es el mismo proceso que aplicamos también, como si nos vienen siguiendo ya hace tiempo, en el reto que aplicamos nosotros, que lo documentamos por Instagram, para conseguir $9.000 en solo 45 días. Seguimos. Por si no nos conoces, te hago un muy mini resumen de quiénes somos. Sé que hay muchas personas que ya nos conocen, pero hay algunas que no en este caso. Somos Juan y Valen, en este caso yo soy Valen, somos dos hermanos que emprendemos ya hace casi 2 años, ahora en unas semanas va a ser 2 años que empezamos y arrancamos literalmente desde cero, ¿sí? Empezamos, Juan era empleado en un lugar de tecnología, yo en este caso fui bachero, fui lavaplatos y después también transcurrí mi etapa en la universidad, que creo que llegué a durar 1 año nomás estudiando marketing y cuando empezamos a emprender lo primero que entramos fue justamente como editores. Empezamos a editar, teníamos yo una netbook que se puede ver ahí en las imágenes y Juan tenía una compu de escritorio que se había armado también con lo que iba ganando el trabajo para en este caso poder empezar a estudiar y hacer algunas cosas más. La verdad que estábamos en total 0-0, así que yo aprendí a editar desde YouTube. Acá si vos tenés que aprender a editar, la verdad que lo básico, no necesitas meterte en un lugar que te enseñen ni nada de eso, porque editar, yo en mi caso aprendí en YouTube y hasta el día de hoy puedo decir que jamás me formé en edición. Sí, me formé en muchas áreas más, que les voy a pasar a comentar más adelante, pero jamás lo hice en la edición. Ahora, empezamos más o menos en febrero de 2024 aproximadamente, por eso ya va a ser casi 2 años. Y como les mostré acá, empezamos totalmente desde el cero absoluto, desde venir de ser empleados y estudiantes en la universidad a buscar cómo poder ganar dinero desde nuestras casas. Con esta habilidad pudimos llegar a esos $700, $1.000, $1.500 hemos llegado uno que otro mes, o hasta $2.000 ahora que recuerdo, pero era algo muy alto, era algo que no lo podíamos tener recurrente, lo cual todos los meses nos hacía el simple hecho de preguntarnos, che, esto es todo, con la edición se puede lograr solo eso. Si bien estábamos cómodos en este momento porque ganábamos un sueldo mínimo capaz cada uno y en este caso vivíamos con nuestros viejos, entonces no nos iba para nada mal, pero sí muchas veces pensamos en, che, si no lo logro de forma recurrente como si te lo da un empleo, ¿de qué me sirve estar editando videos? Porque estábamos los dos en nuestra etapa de los 20 y estábamos buscando en cualquier momento poder irnos de la casa de nuestros viejos y de esta forma no lo íbamos a lograr jamás. En este caso, como les comentaba, después de un par de meses siendo editores de videos, después de en realidad 1 año y pico, decidimos empezar a formarnos y a convertirnos en expertos en contenido y pasamos de facturar $1.000, $1.500 como les comenté recién, a esos $1.500, $2.000 al mes. Nos formamos en este caso con Growing, ahí está el certificado que te dan, acá estoy en una llamada yo con Gonza Seré, después con Agus Nievas, la verdad que fue una etapa súper linda. Y después por último, como ya pudieron ver estos últimos meses, lo que venimos aplicando es el mismo negocio que es el contenido, pero en este caso aplicando la inteligencia artificial, ¿bien? Que es básicamente crear contenido con inteligencia artificial, y esto fue lo que nos permitió superar los $5.000 todos los meses de forma recurrente con nuestra agencia de contenido con inteligencia artificial. El aplicar todo este proceso, el pasar de editores a content special y en este caso a content con inteligencia artificial, fue justamente lo que nos
ayudó más que nada a pasar de ser empleados a dueños de negocio, a ser dueños de nuestro propio negocio y no de trabajar para alguien más. Nos ayudó a pasar de $300 o 500, 600, 700 dólares que facturábamos al mes a poder facturar más de $5.000 todos los meses, de evitar o tener herramientas súper malas, súper básicas, a poder trabajar con una MacBook en este caso. Y sí, para los que nos siguen hace rato, sí tuvimos un traspaso acá que fue una compu de escritorio, la verdad súper linda, que las pudimos armar justamente gracias a la edición de videos. Pero después, como nuestro negocio transmutó y ya no era la idea seguir por el lado de la edición porque no es tan escalable, nos buscamos el comprarnos MacBook, que era mucho mejor y también nos permitía editar normalmente. Y también nos pudimos mudar de la casa de nuestros viejos, una casa la verdad bastante precaria en este caso, a poder mudarnos no solo a una ciudad, porque vivíamos en un pueblo de 40.000 habitantes, sino también a un edificio, un piso súper hermoso, súper lindo, en una ciudad, en una de las ciudades más grandes de Argentina, como lo es Córdoba. Seguimos. Como puse acá, créanme o créannos en este caso cuando les decimos de que este video les puede cambiar la vida o les puede hacer un antes y un después en sus vidas. Así que seguimos y ahora sí, empecemos después de esa mini introducción que se me hizo un poquito extensa. Sí, antes de empezar, déjenme invitarlos 100%, si estás acá viendo este video, si te interesan los temas de marca personal, de inteligencia artificial, cómo vos puedes cambiar tu vida emprendiendo, y querés aprender más de esto, tenemos una comunidad WhatsApp totalmente gratis que voy a dejar el link acá abajo en la descripción, donde te puedes unir porque estamos pasando clases muy buenas sobre marca personal, sobre inteligencia artificial principalmente, aplicadas al contenido, que te van a servir muchísimo. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, ya estás emprendiendo o no, te van a servir muchísimo, créeme 100%, entonces te esperamos dentro de la comunidad, no te vas a arrepentir para nada. Empecemos. Nuestra etapa número 1 fue, como dijimos, como les comenté recién, salimos de los empleos, de estudiar carreras universitarias y empezamos a aplicar un proceso como editores de videos. En este caso, cuando empezamos a editar videos, acá yo les puse, aprendimos a editar videos que, como les comentaba antes, lo aprendimos a través de YouTube. Yo aprendí a través de YouTube y después yo le enseñé a Juani lo básico de Premiere. Y después lo que tiene Premiere en este caso es que vos, a medida que vas tocando, vas aprendiendo muchísimo con el simple hecho de aprender lo básico. Y ya sabés, si te dicen, ¿sabés hacer esto? Sí, porque ya más o menos lo pensás y sabés cómo se puede llegar a hacer, o lo buscas en YouTube también. Empezamos a conseguir clientes en este caso a través de prospectar en Instagram, mandar mensajes, un perfil que habíamos hecho así nomás, que yo en este caso lo que hacía en ese perfil era subir videos de Rami Cubría. Me acuerdo que encontraba clips, los sacaba, los bajaba, los editaba y los publicaba ahí, y de ahí prospectaba. Y en este caso, la verdad que por mucho tiempo, como les puse acá, estuvimos súper cómodos. Juani pudo dejar su empleo, que fue el último que lo dejó él, en este caso. Venís a trabajar conmigo, empezamos a conseguir clientes, a cerrar, pudimos armarnos buenos lugares. En este caso esta era nuestra habitación bastante feita, pero sí nos servía para estar trabajando cómodo. Pudimos comprar 2 sillas bastante feitas también, pero que nos ayudaban muchísimo a estar horas, pasábamos ahí editando y nos ayudaban a estar un poco más cómodo. Pero llegó un punto donde, aunque ganábamos un dinero, teníamos un techo, ¿sí? Porque ya no nos daba más el tiempo. Y seguramente que si sos editor, te suele pasar esto: estás editando, llegaste a un tope de clientes y ya no cabe ni uno más, por lo cual tu facturación ya se empieza a estancar. Entonces decidimos dar otro paso más, que es el que les voy a comentar después de esto que les voy a pasar a comentar acá. Aunque en nuestro caso llegamos a un techo, como les puse acá, logramos muchas cosas importantes y creemos que la edición de videos, en nuestro caso, nos cambió la vida por completo. ¿Por qué? Porque la edición de videos, si muchos se preguntan, ¿por qué iniciaron en la edición de videos y no en otro modelo de negocio como setting, closing, e-commerce, lo que sea? Fue porque la edición de video no necesitas una inversión. Si tenés una compu que ande más o menos en tu casa, ya puedes empezar a editar, y si sos editor ya esto ya lo sabrás. Pero gracias a la edición de videos, que nos adentramos a esta habilidad por eso, pudimos empezar primero que nada a armar otras PCs, las que teníamos antes. La de escritorio ya andaba muy mal, la de netbook también. Pudimos invertir en armar unos mejores equipos, pudimos armar nuestra oficina, en este caso que está por acá abajo del todo, en una de las esquinas, donde compramos sillas. Pudimos armar un escritorio súper lindo, pudimos empezar a viajar, ¿sí? Habíamos venido desde ese pueblo acá a Córdoba a pasar unos días, pudimos empezar a ayudar a nuestra familia, pudimos empezar a ganar nuestros primeros dólares físicos, en este caso, que fue totalmente una locura. Y eso fue lo que nos dio la base, pero como puse acá abajo, no nos dio la estabilidad. Entonces seguimos, ahora sí pasamos a la etapa número 2. Dejamos de ser editores, no dejamos en cierto punto, sino mejor dicho, buscamos algo con el cual poder amplificar nuestro negocio y hacernos mucho más, de mucho más valor, ¿sí? Entendimos que para vos empezar a facturar más, en este caso vos sos editor al día de hoy, si querés facturar más,
te queda una sola opción, o bueno, dos en este caso. O mejorar ya la habilidad de edición, que en este caso no lo recomiendo para nada porque la edición es algo que te lleva mucho tiempo, vas a seguir siempre intercambiando tiempo por dinero para ganar más, entonces 100% no es una buena, excepto que te apasione la edición de video, que seas un apasionado mal, ahí la verdad que no lo veo tan mal, pero si es algo que vos lo haces de forma transitoria, si solo querés hacer dinero, ¿sí? Como en nuestro caso, entendimos que teníamos que agregarle una habilidad que nos hagamos más de mucho más valor para los dueños de negocio y que por esa razón que nos paguen más. Así que agarramos los ahorros que teníamos, en este caso $1.500, e invertimos en una mentoría de 90 días, en el cual lo que nos enseñaban era básicamente a crear contenidos y a escalar marcas personales. Así que nada, invertimos ahí, invertimos en Gonzalo Seré, como les comenté antes, en Growing, en Agus Nievas. Y a la primera semana de empezar en este caso a formarnos, empezamos a crear contenido desde cero con nuestra marca personal. Como pueden ver acá, súper tímidos, con lo que sabíamos lo íbamos aplicando en nuestra marca. Y la verdad que en este caso nos empezamos a volver bastantes expertos en contenido, como les puse acá. Aplicando lo que aprendimos, llevamos la marca de nuestra agencia, que es esta que está acá, que hoy se llama The Line Project, en ese momento era Boostify. La llevamos a más de 10.000 seguidores, de 0 a más de 10.000 seguidores en esos 90 días. Y no solo eso, sino que yo también llevé mi marca personal. Sí, pudimos escalar ambas marcas en 90 días a más de 10.000 seguidores, por lo cual, en nuestro caso, cuando invertimos en la academia de contenido, no lo hicimos tanto pensando en quiero ganar más dinero, sino el simple hecho de animarnos a crear contenido. En su momento no nos animábamos, no nos daba la cara para crear contenido. Yo seguía subiendo los videitos de Rami Cubría editados. Entonces dijimos, si yo pongo $1.500 en la mesa, eso me va a hacer obligarme a mí mismo, porque me iba a doler muchísimo. Eran mis $1.500 que yo los tenía guardado por guardar nomás, ¿sí? Era lo que yo había ahorrado de un par de meses trabajando. Entonces empezamos a subir contenido, empezamos a hacerlo y empezamos a obtener resultados. Ahí lanzamos nuestro servicio High Ticket, que en este caso era como Content Special, y lo ofrecíamos por $1.500 los 90 días. Hasta acá no habíamos vendido nada, solo el resultado que habíamos conseguido en los 90 días de la mentoría de Content Special, y era escalar nuestra marca personal. Cuando pasó todo esto, seguimos a la siguiente diapositiva, nos pasó el simple hecho de que sabíamos la habilidad de Content Special, pero no estábamos acostumbrados a vender High Ticket. No es lo mismo vender un servicio de edición que vendés 300, 500, 600, 700 dólares, a ya pasar a vender un ticket de más de $1.000. ¿Sí? Ya cambia la forma en la que se negocia en una llamada, ya cambia la forma en la que buscas clientes, ya cambia la forma en la que creas contenido. Ya no puedes crear contenido de Ramiro Curía o la que veo muchos de los editores al día de hoy de comparando estilos de edición y esas cosas. Ya cuando querés vender un ticket más alto para liberar más tu tiempo, para agarrar menos clientes y tener más libertad y no tener que estar todo el día editando, necesitas aprender sobre ofertas, sobre settings, sobre closing, mejorar en contenido y muchas áreas más. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que no solo con esta habilidad íbamos a poder vender nuestro servicio de Content Special por $1.500, sino que íbamos a tener que aprender sobre ofertas, setting, closing y las demás herramientas. Así que lo que hicimos fue hacer nuestra segunda inversión. Esto fue meses después, seguimos trabajando como editores, acá mientras éramos content seguíamos como editores. Pero como fuimos juntando dinero y llegamos a ese punto en el cual dijimos, no podíamos vender el servicio del content, y estábamos con el conocimiento, con los resultados en nuestra marca, pero sin embargo no podíamos venderlo porque no sabíamos cómo hacerlo. Así que invertimos en Teo, en este caso $3.000, que si vieron las historias que subimos ayer, a Teo le pagamos la mitad porque no teníamos solo $1.500, no teníamos ni un peso más. Como pudieron ver, cuando invertimos nos quedamos totalmente en cero. Así que lo que hicimos fue entrar a una llamada. Nos ofrecieron el servicio, nos dijeron que valía $3.000, les dijimos que teníamos 1.500, nos aceptaron los 1.500 y lo teníamos que pagar en 2 veces. 1.500 en los primeros 45 días, o sea, al principio. Cuando llegaba el día 45 había que pagar los otros $1.500. Invertimos ahí otra vez más, pusimos todo el capital que teníamos, nos quedamos en 0-0. Y nada, empezamos a aprender sobre ofertas, sobre setting, sobre closing, cómo manejar un equipo, cómo cerrar, cómo plantear ofertas personalizadas en este caso. Pero literalmente que en esos 90 días, en esos primeros días, empezamos a más que nada consumir todo el conocimiento de Teo, y sí, nos habíamos quedado totalmente en cero. Como pudieron ayer ver en las historias, Juan se había quedado creo con $2 en un PayPal, creo que era. Y yo yo con $2 en mi PayPal, y Juan creo que se había quedado con 0 o $1 nomás. O sea, estábamos out. Pero la verdad que estábamos felices porque habíamos podido invertir. Sí, sabíamos que en 45 días si no pagábamos nos corrían a la miércoles de la mentoría y íbamos a tirar $1.500 al pedo. Pero le metimos igual para adelante porque teníamos hambre de seguir subiendo, porque entendíamos que como editores no íbamos a escalar. A los 40 días aproximadamente de que cerráramos, en este caso,
perdón, a los 42 días aproximadamente de que empezáramos con Teo, fue que recién ahí pudimos cerrar nuestro primer cliente. Recuerdo en este caso que ya quedaban, no sé, ni siquiera en los 40, eran como 43, 44, o sea, estábamos a 1 o 2 días de que nos tengan que cobrar. Es más, me llegó un audio, recuerdo, del closer de Teo, que en este caso era la persona que te hacía seguimientos por tema de los pagos y demás, y me comentó, che, Valen, sabes que bueno, para esta fecha estaba pactado ya la segunda parte del pago, y justo zafamos que en este caso habíamos hecho la firma de un contrato y demás que nos hacían para entrar ahí en la mentoría, que lo habíamos firmado 2 días después de haber ingresado, lo cual ahí iniciaba la mentoría. Así que nada, cuando nos mandaron este audio todavía quedaban 2 días más, así que nos pusimos ahí a full, y fue en ese momento cuando llegó nuestro primer cliente high ticket por el servicio de Content Special y nos pagaron $1.500. Esto fue en 2024, fue el 10, fue el día 24 del 10. O sea, la verdad que estábamos ahí ya desde que nos corrieran de la mentoría y nos llegó ese pago, que ese pago así como llegó lo agarramos y se lo pagamos a Teo. Y es más, Teo en este caso, cuando invertimos ahí tenía un porcentaje de las ganancias que nosotros teníamos. Entonces en este caso no solo le dimos todo el dinero que habíamos ganado, o sea, nos volvimos a quedar en cero, sino que en este caso ahora nos volvimos a quedar en deuda de $150 porque le teníamos que dar el 10% de la venta también. Entonces no teníamos nada. Me acuerdo que con Juan estábamos ya medio desesperados ahí y sacamos un Mercado Crédito, que acá no sé si sos de Argentina, pero está Mercado Pago y puedes sacar un crédito. Sacamos un crédito de $150, creo que eran como 200.000 pesos, y nada, lo sacamos, tomate, hoy tenés tu 10% y nos quedamos de nuevo en cero y encima otra vez con deuda. Así que nada, estábamos ahí a full. Hoy, viéndolo desde esta perspectiva, después de tener resultados, me doy cuenta de que todo este trayecto, ya sea invirtiendo o poniéndonos en incomodidad, como siempre lo hicimos desde el principio, de que éramos editores, agarramos el dinero e invertir en herramientas, agarramos el dinero e invertir en conocimiento, pasábamos de nivel, agarramos todo ese dinero que agarramos, otra vez en conocimiento, otra vez en herramientas, otra vez en incomodidad. Todo eso es lo que te hace crecer. Por eso, si vos no estás creciendo en este momento, seas editor, seas quien sea, puede ser que no te estés poniendo tanto en incomodidad como debes, ¿sí? Eso lo vemos nosotros claro, porque hoy llegamos hasta acá después de haber quedado debiendo dinero, después de haber agarrado e invertido todo en conocimiento y habernos quedado en cero. ¿Y por qué es importante invertir? Esto fue algo que aprendimos después de un trayecto, después de ser editores y ser medio avaros, agarrar el dinero. Fue porque una vez nos preguntamos con Juan y ya éramos editores, ganábamos $1.000 o un poquito menos o un poquito más según el mes. Y nos preguntamos, che, ¿qué queremos? ¿Cuánto queremos ganar nosotros? ¿Queremos ganar 1.000? No. ¿Queremos ganar 2.000? No. ¿Queremos ganar, sí, 2.000? Hasta ahí llegábamos. No, queríamos ganar más, queríamos ganar 5.000 cada uno, $10.000 cada uno, o sea, mucho más dinero. Entonces entendimos que si teníamos que seguir editando no íbamos a llegar jamás a esa cifra. Entonces ahí fue cuando dijimos, che, o sea, ¿de qué vale yo tener $1.000 guardados si yo quiero ganar 5.000? Listo, agarrá esos $1.000 y ponelos en alguien que ya haga 5.000, que ya haga 10.000, y eso te va a ayudar a obtener los resultados, te va a adelantar el trabajo. Porque si para vos, si en tu mente tenés que, para hacer 10.000, tenés que correr una carrera así de larga, imagínate si vos le pagás a alguien que ya corre esa carrera por vos y te la hace mucho más fácil y te la deja o a la mitad o hasta menos, porque te dice hace esto y esto. Eso es lo que siempre pasó por nuestra cabeza y por eso nunca dudamos, aunque hayamos quedado debiendo $1.500 más, nunca dudamos en poner el dinero en invertir porque lo vimos como algo muy importante. En los siguientes meses, aplicando lo aprendido, ya habíamos salido de la mentoría con Teo, empezamos a cerrar muchas más ventas como Content Special. Ahora, las ventajas del servicio de Content Special, y ya que les mostré un poquito la edición, por qué empezamos, qué es lo bueno, qué es lo malo, también les dejo acá lo de Content Special, ¿sí? El servicio de lo que es el contenido, ¿sí? El ayudar a dueños de negocio, a personas con negocios online, a escalar sus marcas y a crearles el contenido para ello. Eso es lo que es un Content Special, y por si no lo sabías. Las ventajas es que sos más valioso que un editor, ¿sí? En nuestro caso pasamos de cobrar ticket de 300 máximo, 350 creo que era lo máximo que habíamos cerrado en ese momento, a poder en este caso cerrar un ticket de $1.500, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque cubrís muchas más necesidades del cliente. Antes vos sos un editor que no le trae retorno para nada, que no le libera tiempo porque tranquilamente o se lo editas vos o se lo edita alguien más. Entonces sí le traes retorno, sí le quitas dolores de cabeza de tener que sentarse a escribir guiones y demás, de tener que estar enfocándose en escalar su marca. Entonces te volvés más valioso y ganas más porque en este caso vendés resultado, vendés el escalar su marca personal. Cuando sos editor solo te edito y nos vemos, ¿sí? Después las desventajas es que lleva mucho tiempo. Pensá que no solo le tenés que crear los guiones, buscar ideas, o sea, te las pasas todo el día scrolleando en redes sociales para buscar tendencias. Tenés que escribir guiones, tenés que editar el contenido en el caso porque
Pensá que vos cuando estás recién empezando, cuando estás transicionando de editor a creador, a content specialist, ¿sí? No puedes empezar delegando la edición. ¿Por qué? Porque se te va mucho dinero y te salís perdiendo básicamente. Porque pensás que no puedes cobrar un ticket muy alto porque todavía no tenés los resultados suficientes. Y te pasa de que si vos le tenés que pagar a un editor por los 90 días que brindas tu servicio, se te lleva mucho más de la mitad de lo que vos le podés cobrar a un cliente. Entonces tenés que editar, por lo cual te lleva mucho tiempo. No es tan escalable como te lo venden por el simple hecho de que pensá que en este caso vos, al cubrir todas esas ramas, tenés que agarrar 1, 2, 3 clientes y pensar que 3 clientes ya tenés que crearle contenido diario a esa persona, o sea, subirles un reel por día, buscándole la idea, creándole el guión, fijándote que funciona, que no, editándole el contenido y muchas cosas más. Entonces por eso no se vuelve tan escalable. Al principio, como te dije, tenés que hacer todo vos, y cuando das muchos resultados te pasa, y esto es algo que nos pasó a nosotros, que el cliente se te empieza a quedar sin tiempo. Pensá vos, brindás el servicio de Content Specialist a tu cliente que es un dueño de negocio, le escalás la marca, por lo cual le empiezan a llegar muchos clientes. El cliente tuyo, por tener resultados, tiene que ir a brindarse su servicio, el servicio que le está vendiendo, su producto, lo que sea, y ya no tiene tiempo para grabarse. ¿Qué va a pasar? Que el cliente te va a poner un stop, te va a decir, ok, este mes frenemos porque yo ya tengo resultados, estoy brindando un servicio, no tengo tiempo para grabarme. Entonces esa es otra que nos pasaba, que ahora les doy la solución en la siguiente historia, en el siguiente slide, si es que te pasa esto o si estás metiéndote o querés meterte en el mundo de lo que es contenido para que no te pase, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos pasaba mucho eso, das resultados, el cliente se te queda sin tiempo y ya no tiene tiempo para grabarse y para hacer nada, ¿sí? Y ahí liquida por completo lo que es tu servicio, ¿bien? Y la etapa 3, una vez que ya entendimos todo esto de desventajas, content special y demás, fue empezar a meternos en el content con IA. Ahí decidimos ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque en este caso queríamos seguir escalando, ¿sí? Escalando nuestro negocio, escalando nuestra facturación, escalando nuestra libertad, que es súper importante, que ni la edición lo daba, ni el content special nos los dio. Entonces, por eso entramos acá al content con IA. ¿En qué consiste el Content con IA? Básicamente el Content con IA cubre las mismas ramas que el Content Special y nada más que automatiza procesos con lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, vos te encargas de buscarle las ideas al cliente, le creás los guiones en base a esas ideas. En la parte de la creación de contenido, en la parte en la que tu cliente se tendría que grabar, ahí con inteligencia artificial o le puedes crear avatares, le puedes crear personajes, le puedes crear un B-roll arriba, por ejemplo, que solo se escuche la voz del cliente y se lo tapas todo con B-roll, o si al cliente le gusta grabarse, que se grabe, ¿sí? Hasta el momento en el que se quede sin tiempo y ahí le creas el personaje, lo que sea. Después te encargas de editarle el contenido y publicárselo. Pero en este caso pensá que toda la parte de ideas, de guiones, se puede utilizar inteligencia artificial, lo cual acelera el proceso. Lo que es la parte de video no tenés que esperar a que tu cliente se grabe porque le podés hacer un clon, un avatar, un personaje, por lo cual jamás se te va a quedar sin tiempo, sin contenido, lo cual tu servicio fluye. Después, como en este caso le estarías liberando todo ese tiempo, el servicio suele valer mucho más. Entonces, o aunque valga lo mismo, pensá que ganas mucho más tiempo vos, lo cual te ayuda a cerrar mucho más clientes, por lo cual la edición sí la puedes delegar en este caso, si no querés o al principio no te gusta, no, pero sí más adelante la puedes empezar a delegar totalmente, por lo que te dije antes, tenés mucha más libertad vos, mucho más tiempo, por lo cual o puedes agarrar mucho más clientes al principio o puedes cobrar tranquilamente mucho más caro. Y después le publicás el contenido, ¿sí? Entonces puedes ver que es más o menos lo mismo que el Content Specialist, pero le aplicás automatizaciones en ciertas áreas, por lo cual es mucho mejor que un Content Specialist y mucho mejor obvio que un editor de videos. ¿Por qué en nuestro caso nos metimos en el Content con IA? Porque, como les dije recién, acelerás el proceso como los guiones, la producción, no dependés de que el cliente se te tenga que grabar y que meses después cuando le consigas resultados se te baje. Podés cobrar más caro porque resolvés más problemas y no solo le ahorras tiempo, le sacás dolores de cabeza, sino que también le traes retorno al estar metido dentro de su marca personal. Es delegable a editores y te permite agarrar más clientes al mismo tiempo, ya que tu área, la cual vos creás los guiones y demás, se te hace súper fácil. Delegás la edición, o en los primeros meses no, pero más adelante delegás la edición y empezás a agarrar mucha cantidad de clientes, ¿sí? Por eso el Content con IA en esta fase nueva que nos encontramos al día de hoy, la verdad que es lo mejor que nos pasó, porque es el simple hecho de dar un paso más y poder en este caso buscar mejores resultados, más libertad de tiempo, más libertad económica, y la verdad que en nuestro caso lo vimos como la mejor etapa hasta el momento, ¿sí? Conclusión, pasar de 0 a $5.000, en nuestro caso les podemos decir 100% que no consta de magia, no consta de ser un súper dotado, sino más que nada entender de cómo funciona el juego, entender de que en el momento en el que te encuentres vos, si te encontrás muy bajo en la escalera, ya sea si estás en cero, si sos un editor o si estás empezando a ser un experto en contenido, lo mejor que puedes hacer es entender, che, ¿estoy facturando lo que yo quiero facturar hoy o no? Si es un no tu respuesta, y séte sincero, lo que mejor te va a servir es buscar a alguien que tenga los resultados que vos tenés, como lo hicimos nosotros con Growing, como lo hicimos con Teo, todo el tiempo invertir dinero,
y pagarle, sin dudar, porque vos pensás que entre tener esos $1000 guardados y que el mes que viene ganes $1000 más como mucho y poner la pasta arriba de la mesa y decir, ok, dame el paso a paso de cómo yo en vez de ganar $1000 el mes que viene puedo ganar 5000, o quién quiere decir que el mes que viene pueda ganar mucho más dinero, o si estás menos de $1000, si estás en 300, 600, $800 mensuales y tu facturación no es recurrente y ves a alguien que factura todos los meses más de $1000, 1500, $2000, no dudes nunca en ir y poner la pasta, porque con mucho vas a perder 800, $1000 en pagarle a alguien, pero te vas a, en el caso de lo bueno, te vas a cortar mucha cantidad de camino por el simple hecho de agarrar el conocimiento de una persona y absorberlo por completo, como nos pasó en nuestro caso. Nosotros creemos que con 2 años emprendiendo, todo lo que pudimos ir consiguiendo y logrando no habría sido posible si otras personas no nos habrían ayudado dando su conocimiento, obvio, a través de pagarles. Entonces 100% si querés conseguir resultados rápidos, ya sea pasar de cero a tus primeros $1000, ¿sí? 100% buscar la forma de absorber conocimiento de alguien que ya lo hizo, porque es la forma más rápida. O vas lento por tu camino y vas ahí intentando lograrlo, pero tener que aprender todo de nuevo, o vas y le decís a alguien, che, ¿cómo se hace? Y que te diga, bueno, tenés que mejorar este área así, este área allá y este área allá, y consigas los resultados como nos pasó en nuestro caso. Esa es la conclusión. Y el cierre, si hoy estás en cero o estancado, esto no quiero que sea como motivación para ustedes, sino que sea como un mapa, ¿sí? Que, como les dije, si estás en cero o ya sos un editor, un experto en contenido, ya sabes qué paso te conviene aplicar según nuestra historia, según nuestros resultados, que fue, si estoy en cero, empezaría por la edición de videos porque es lo más fácil. Si soy editor de videos, estoy estancado, no dudaría un segundo en formarme en algo mucho mejor, en aprender una habilidad mucho mejor, ya sea irle a lo que es experto en contenido o irle directamente a lo que es experto en inteligencia artificial, que aprendés sobre contenido y aprendés sobre inteligencia artificial. Y si querés aprender todos estos procesos, como les dije antes, más en profundidad sobre contenido, sobre experto en inteligencia artificial, está la comunidad acá abajo, no dudes en entrar porque es totalmente gratis. En este caso nosotros ayudamos a editores todos los meses a poder aprender la habilidad de content con inteligencia artificial. En este momento tenemos la academia cerrada, pero sí en esa comunidad gratis de WhatsApp pasamos casi todos los días o a diario pasamos clases, los cuales les estamos dando todo nuestro conocimiento totalmente gratis. Así que no dudes en entrar y te va a servir muchísimo para ya sea en el momento en el que te encuentres según las diapositivas que acabamos de ver, puedas pasar al siguiente nivel, ¿sí? Este puede ser el video, como puse acá, que te marque un antes y un después en tu vida, porque intenté hacerlo súper completo para que sea para vos si estás en cero, para vos si sos un editor o estás recién empezando a emprender y estás debajo de tus $1000, para vos si ya estás ahí entre $1000, $1500 y no sabes cómo hacer para seguir escalando, también es para vos, y para vos si sos un experto en marca personal y quieres seguir subiendo y aprender la habilidad de contenido con inteligencia artificial, es para vos. Así que unite a la comunidad, nos vemos dentro para poder aprender el siguiente paso que te queda ahora para seguir triunfando o consiguiendo tus objetivos. Nos vemos en un próximo video.